Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud y como lo venimos haciendo en las últimas semanas, desde casa nos seguimos ocupando de las distintas formas en las que nos afecta la pandemia y también el confinamiento. Hoy vamos a estar hablando de los chicos y el encierro, cuáles son las consecuencias que están sufriendo. También vamos a tener el testimonio de una persona recuperada de COVID, nos va a contar su experiencia y además qué lugar está ocupando hoy la Argentina en el contexto global de pandemia. Todo eso y mucho más. Quédate con nosotros que ya empieza Tesis de Salud. Y como te adelantamos, vamos a ocuparnos de cómo está afectando esta pandemia y también el encierro a los más chicos. La doctora Celeste Celano es médica pediatra. Doctora, ¿cómo justamente están sobrellevando los chicos este confinamiento? La infección por coronavirus, que en este momento constituye una alerta sanitaria mundial, puede afectar a personas de todas las edades y los niños no están exentos de padecer coronavirus. Sabemos que desde el inicio de la epidemia aproximadamente un 2% de los infectados corresponden a niños menores de 15 años, en los cuales se ha visto que no desarrollan una enfermedad de tipo grave, sino más bien su sintomatología es leve y en algunos casos hasta podría llegar a ser asintomática. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad en estos niños? Quizás no siempre inician con tos, la presencia de la fiebre puede estar o no. Por lo general se los relaciona con alguna persona dentro de su entorno, dentro de su círculo, que sea diagnosticada con COVID-19, por justamente esta escasez de síntomas que presentan los chicos en este momento. También podemos observar que algunos se manifiestan con vómitos o con diarrea, con mucho dolor en las articulaciones y que también puede manifestarse como un resfrío más pasajero. Los casos graves y moderados y los casos que han llevado a la muerte en niños han sido muy pocos y por lo general se relacionan con alguna enfermedad de base, es decir, con alguna enfermedad preexistente que, hizo que su sistema inmunológico se viera mucho más comprometido y el virus pudiera actuar con mayor violencia. ¿Los chicos necesitan las salidas recreativas? ¿Nos puedes explicar por qué? Ante todos estos hechos que son conocidos por todos, el aislamiento, el encierro, hace que, los niños son una población muy vulnerable a eso. De un día para el otro les dijimos, no vas más al jardín, no vas más al colegio, no puedes hacer más deporte, no puedes salir a la calle, no puedes ver a tus abuelos, a tus amigos, a tus vecinos. Y ellos aceptaron. Ellos, si bien tienen una plasticidad muy grande como para adaptarse a las distintas circunstancias, estas salidas recreativas que se permiten son muy importantes. Es muy importante que uno como familia las pueda fomentar y realizar, por supuesto siguiendo todas las normativas necesarias, ya sea de cuidado, respetando los días en los que cada uno puede salir de casa. Es muy importante que ellos se conecten con el aire, se conecten con el salir fuera de casa, para que no generen una temerosidad posterior en la que después les cueste mucho retomar sus actividades habituales. Pero también hay que tener en cuenta, y es lo que está sucediendo, es que hay niños que tienen mucho miedo de salir, justamente por esta circunstancia de que si salgo me voy a enfermar. Hay que respetarles sus tiempos. Si no están dispuestos o preparados para hacerlo en este momento, hay que esperar. Hay que contarles que van a estar cuidados, que mamá, papá o el cuidador que esté con ellos
para estar atentos a que ellos no desarrollen ninguna circunstancia de enfermedad. Está con nosotros ahora Matteo Braccia Bellini. Él ha contraído COVID, ha sido paciente y se ha podido recuperar afortunadamente. Y además es donante de plasma. Matteo, ¿cómo te infectaste de COVID? Hola Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme al programa. Me parece que el mensaje está bueno y mientras más gente lo conozca, mejor. Así que te agradezco mucho la participación. Yo estaba haciendo un work and travel en Estados Unidos, en el estado de Colorado, desde diciembre a marzo, era la fecha planeada y bueno, en marzo, a principio de marzo se declara la pandemia, así que ya cuando sucede eso, mi familia y yo empezamos a pensar un poquito más en adelantar la vuelta. Y bueno, el 21 de marzo yo llego a Argentina. Salí el 20 de marzo desde Denver, Colorado, y el 21 llego acá a Buenos Aires, después de 4 aeropuertos, 3 aviones, lo cual potenció mis probabilidades de contagiarme y bueno, cuando llegué acá a Argentina, instantáneamente me aislé. Estuve en cuarentena yo tenía planeado hacer la cuarentena de 15 días, que era la obligatoria, asumiendo ya que yo estaba contagiado. Obviamente sin saberlo, pero cuando uno toma esa noción, dice, listo, perfecto, trato de mantener el contacto a cero, porque yo ya asumo que estoy contagiado. Obviamente lo último que me esperaba era efectivamente estar contagiado realmente. Y ya el 25 de marzo me empecé a sentir un poco mal y el 26 presento temperatura de 38 grados, por lo que llamo al SAME para que bueno, me vengan a buscar y hagamos el hisopado para finalmente confirmar o no si estaba o no infectado de COVID. Y bueno, lamentablemente se dio positivo y hasta el 1 de abril estuve internado en la clínica Bote, con el objetivo de controlar mi temperatura, mi presión arterial y ver cómo estaba yo progresando. Porque bueno, lamentablemente es un virus que o progresás y te curás o todas las cosas lamentablemente empeoran. Así que bueno, como yo no presenté ningún problema luego del diagnóstico inicial, ya el 1 de abril me hacen el segundo hisopado. Me mandan a mi casa a seguir con la cuarentena y a los pocos días me confirman que ya había dado negativo. Pero bueno, afortunadamente ninguno de los típicos síntomas como pérdida de olfato o falta de aire o tos severa, afortunadamente no los tuve. Mi único síntoma fue un dolor de cabeza y un poco de fiebre a una temperatura de 38 grados, que es fiebre. Pero bueno, no persistieron los síntomas, así que afortunadamente no padecí la enfermedad. Luego de recuperarte, ¿cómo surgió la posibilidad de donar plasma? Bueno, yo llego al CEMIC, que es donde efectivamente estoy donando. Inclusive ahora en un par de horas voy para allá. Por la referencia de un médico amigo de la familia, que es el doctor Díaz Cantón, que bueno, es un médico de aquella institución. Y bueno, yo la verdad que no teníamos mucha idea no sabíamos de la existencia de esto de donar plasma. Pero bueno, apenas vimos a través de las redes sociales que él había puesto algunos llamados a donar a algunos pacientes que ya estaban recuperados. Instantáneamente mandé un mail a donacionesplasmacemic@gmail.com, donde mandé mi epicrisis, donde explicaban cuando estuve internado y cuando se me dio el resultado positivo de COVID. Y un análisis de sangre que también me habían hecho ese día y obviamente el hisopado que ya me había dado negativo. Que fue luego del 1 de abril, creo que el 2 o el 3 de abril yo ya tenía el resultado negativo. Y bueno, la verdad que fue la referencia como te decía, del doctor Díaz Cantón. Y nada, se está gestando de una manera muy correcta. Tuve que esperar en mi auto para que ellos me dejaran entrar al sanatorio. Está todo bastante ordenado como para minimizar al máximo la capacidad de contagio, si es que hay alguna persona que tal vez sepa que lo tiene que tal vez no sepa que lo tiene y está ahí. Contanos cómo te encontrás hoy de salud, cómo te sentís y qué mensaje le podés dejar a la gente a partir de la experiencia que atravesaste. Hoy afortunadamente me siento muy bien, luego de aquellos síntomas iniciales, por suerte no tuve ningún malestar luego de eso. Bueno, y hasta el día de hoy estoy bien de salud, así que muchas gracias por la pregunta. Y nada, contento de poder, por el simple hecho de haber tenido fiebre de 38, que tampoco es una fiebre tremenda, por haber tenido una fiebre leve y un poco de malestar de cabeza y físico.
pueda donar y potencialmente ayudar a mucha gente. Está muy bueno. Y bueno, y si tengo que darle un mensaje a toda la audiencia, es que por favor, que si conocen a algún recuperado o ellos mismos son recuperados, que bueno, traten de buscar. Hay un montón de instituciones que están haciendo bancos de plasma, y creo que, si no me equivoco, ahora en el país por lo menos debe haber, ¿cuántos hay de recuperados? 5.500, más de 5.500 recuperados. Así que estaría, si todas esas personas, si 1.000 de esas personas donaran, podríamos ayudar en potencia a 3.000 personas que estén en terapia intensiva o que estén en una situación más comprometida que la que afortunadamente yo no tuve que transitar. Y la idea de poder ayudar a una persona que tal vez esté pasando mal a transitar mejor la enfermedad y potencialmente curarse, que obviamente es el objetivo que tenemos, es un placer, y bueno, y por eso llamo a quien pueda a que haga lo mismo, y bueno, y dentro de a poco podemos ir ayudando al país a generar un banco de plasma y potencialmente vencer por fin a este virus. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Y también, como siempre, por supuesto, está con nosotros Marcelo Alac, es médico cardiólogo. Y Marcelo, hoy me gustaría que nos contaras un poco cómo estamos en situación de números, ¿no? En progresión de casos, y cómo se encuentra la Argentina dentro del contexto zonal y del contexto mundial. Bueno, desde ese punto de vista es interesante analizar un poco cómo fue la progresión de los números de esta enfermedad, del COVID-19. En el planeta hay aproximadamente 6,5 millones de personas que se han infectado. Hay una tasa de letalidad que ha llevado a un número importante de fallecimientos, cerca de 400.000 fallecimientos, pero hay un número en el que quizá le estamos dando poco énfasis y que tiene que ver con la tasa de recuperados. Hay más de 3 millones de personas de recuperados. Es decir, en el momento de analizar toda la frialdad que tiene arrojar un número, es interesante consignar que van apareciendo más personas infectadas. La tasa de mortalidad en muchos países tiende a ir decreciendo. Quizás Latinoamérica es hoy uno de los focos más importantes desde este punto de vista. Pero a medida que aumenta la cantidad de contagiados, también está aumentando la cantidad de gente recuperada, con lo cual, desde esa perspectiva, pareciera que la pandemia de a poco tiende a ir controlándose. En el caso de la Argentina, estamos aproximadamente más de 18.000 contagiados. Hay una mortalidad cercana a 600 casos en este momento. Esto es muy dinámico, va cambiando, se va recuperando una parte importante de la población, pero hoy por hoy sigue siendo mayor la tasa de contagios en todos los países de Latinoamérica, de contagios versus la cantidad de los que se recuperan. Es sabido, y de esto vamos a hablar ahora en unos minutos, que el distanciamiento es importante como medida preventiva, como tratamiento, porque el distanciamiento disminuye el 80% de las probabilidades de diseminación de este virus. Y el distanciamiento tiene que ver también con un efecto cuarentena. Cuarentena etimológicamente viene de los 40 días de reposo que se empezaron a dar a partir del tratamiento, como tratamiento empírico, no se sabía cuál era la causa, de la peste bubónica allá en Viena. En Venecia, donde se vio que se podía tener una persona en aislamiento para prevenir la diseminación de la enfermedad. Hoy Argentina ocupa en el concierto mundial el número 40. Los primeros lugares, los países que más impacto ha tenido la situación es Estados Unidos, Brasil, en tercer lugar está Rusia, cuarto está España, quinto el Reino Unido y sexto está Italia. Es decir, hay toda una serie de países que han debido enfrentar distintas etapas y me parece que desde esa perspectiva es muy importante conversar cuáles son las alternativas que tenemos para encarar mejor tanto el diagnóstico como el tratamiento. En todo este tiempo se ha hablado de muchos tratamientos, de muchas herramientas para mitigar el impacto del COVID-19. Hoy en día, ¿cuáles son los que todavía se siguen recomendando? Y por otra parte, ¿es probable que algún tratamiento para tratar situaciones graves llegue incluso antes de la vacuna?
Bueno, es muy interesante esta pregunta que vos planteas, Paula, porque en realidad estamos frente a una enfermedad que hemos definido en reiteradas oportunidades como muy dinámica, y desde ese punto de vista me gustaría que también nosotros comprendamos que las indicaciones tienen que seguir ese mismo lineamiento. Es decir, nosotros tenemos que comprender que hay medidas básicas que podemos seguir recomendando, como es el distanciamiento mayor a 2 metros entre dos personas, evitar los contactos estrechos, como tal se considera menos de 2 metros y más de 15 minutos, evitar la transmisión del virus por todos los mecanismos, y esto tiene que ver mucho con la higiene de manos con agua y jabón. Con eso es suficiente para romper la proteína externa, que es lo que en definitiva también le da el nombre a la corona que tiene el virus. Esa proteína se rompe con agua y jabón sencillamente, o eventualmente utilización de alcohol en gel, y también la utilización de tapabocas dentro de esta forma de evitar la transmisión, y finalmente la identificación de los grupos vulnerables, ¿no? Si ustedes miran cómo es la proporción de casos de COVID-19, la mayor proporción de pacientes se ubican entre los 20 y los 60 años. Ocurre que a partir de los 60 años, es cierto, es menos la incidencia de casos de COVID, lo mismo que menos de 20 años. Lo que ocurre, a diferencia de los grupos más jóvenes, es que a partir de los 60 años, si bien es baja la proporción de pacientes que se enferman por COVID-19, la tasa de mortalidad sube exponencialmente y están en un riesgo mayor. Es decir, que la identificación de los grupos vulnerables es muy fuerte. Permitime también, con respecto a esto que vos me decías, también ¿qué tratamientos se van a poder encontrar? Y bueno, los tratamientos en realidad tienen más que ver justamente con encontrar tratamientos paliativos que evitan que los casos de gravedad puedan ser transformados en casos mejor abordados, sin necesidad de llegar a respirar a los pacientes, porque seguramente la vacuna va a llevar tiempo en aparecer. ¿Se recuerdan que hace un tiempo comentábamos la posibilidad de tratamiento con hidroxicloroquina y cloroquina? Bueno, ya han habido reportes publicados en Lancet hace apenas algunos días donde se ha demostrado que la utilización de cloroquina o hidroxicloroquina asociada a la citromicina, estos 4 grupos, conicina, citromicina, cada una de las drogas primarias como antiinflamatorio de lupus, cualquiera de estos grupos evoluciona peor que si no le hubiéramos dado nada. Es decir, lo que buscábamos era disminuir la mortalidad y resulta ser que evolucionan peor. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos en la evaluación de cada una de estas indicaciones. Recuerdan que nosotros habíamos hablado de este estudio Solidaridad, organizado por la Organización Mundial de la Salud en 10 países inicialmente, que estaban explorando esto. Bueno, no está funcionando. Lo mismo ahora se está explorando una alternativa que a priori realmente se da la sensación de ser muy atractiva, que tiene que ver con la utilización de plasma de personas que se han recuperado. Han habido reportes hechos en Italia donde se veía que se le administró plasma de gente que se había recuperado en pacientes que estaban muy críticos y mejoraron sensiblemente, mejoraron bastante bien. Ahora, son reportes de muy pocos pacientes y hay que evaluarlos a gran escala, y quizá no sea el objetivo hacerlo como se hicieron en esos primeros reportes de pacientes que estaban en estado muy crítico, sino como se está trabajando en un grupo que está trabajando aquí en la Argentina también, donde se está investigando qué posibilidades hay de utilizar este suero enriquecido con anticuerpos de personas que se han recuperado en estadios más precoces de la enfermedad. Todo esto está por verse, pero insisto, es muy probable que podamos acceder a una estrategia de tratamiento que mitigue el efecto de la enfermedad, sin necesidad de hablar de curación todavía, pero que mitigue el efecto de la enfermedad mucho antes de que podamos acceder a una vacuna que sea accesible para todo el planeta. Creo que en esa línea es donde tenemos que ubicar nuestra línea de pensamiento. Y para ayudarnos a pensar, a reflexionar y también para cuidar nuestra mente y nuestro espíritu, tanto como nuestro cuerpo, está el doctor Rogelio Dovidio, que es médico con un enfoque holístico. Siempre decimos, Rogelio, que los pensamientos crean realidades. ¿Cómo podemos aplicar esto en el contexto que estamos viviendo de pandemia y de encierro? El tema de los pensamientos y la realidad es algo súper interesante para que todos podamos comprenderlo. Lamentablemente, en Occidente recién ahora, con la incorporación de las neurociencias, nosotros vamos aceptando algo que Oriente sabe desde hace 10.000 años. En India, la ciencia de la yoga maneja el tema de los pensamientos con total perfección desde hace 10.000 años. Por suerte, los avances en neurociencia y las investigaciones están demostrando hoy que todos estos conocimientos, que por supuesto tienen otros nombres en Oriente,
en sánscrito, en Occidente tienen su validación hoy científica. Entonces, ¿qué es lo que dice hoy? Fíjense, dice, pensar, mirar algo, por ejemplo, imaginarlo, tiene exactamente la misma representación en el cerebro. Si yo hago un mapeo cerebral, que es una cosa que se coloca en electrodos y se ve qué zona del cerebro se ilumina, por decirlo de alguna manera, cuando yo miro una manzana, si yo después cierro los ojos e imagino esta manzana, se ilumina la misma parte cerebral. Y no solo es así, sino que lo que yo estoy pensando, como el cerebro es el director de orquesta, digamos, de alguna manera, de todo el trabajo celular, todas las células del cuerpo están mirando a ver qué dice este director de orquesta. Si yo digo, por ejemplo, la palabra fuerte, muchas veces, y la repito durante un minuto, todas las células de mi cuerpo van a recibir esto como una orden y se van a fortalecer. Y van a fortalecer su trabajo, no importa el trabajo que sea. Si es una célula ósea, va a tener mayor resistencia a ese hueso. Si es una célula muscular, va a tener más fuerza. Si es una célula inmune, va a tener mayor resistencia a las infecciones, etc. Si hago lo opuesto, es decir, si yo repito la palabra débil una y otra vez, esto es a la inversa. Lo que voy a conseguir es que todas las células se debilitan. ¿Cuál es la importancia entonces? Imagínense que yo digo la palabra miedo. Miedo. El miedo hace que se dispare nuestro sistema, que lo tenemos desde la época de las cavernas, nuestro sistema de supervivencia. El ser humano sigue siendo el Homo sapiens, seguimos siendo el hombre de las cavernas, respondemos biológicamente igual que en la época de las cavernas. Si yo digo miedo, el cuerpo no entiende si estoy con miedo al coronavirus o estoy con miedo a un tigre dientes de sable que me esperaba a la salida de la caverna para que yo sea su desayuno. Entonces, ¿qué dispara este miedo? Dispara toda la reacción del sistema nervioso simpático que me prepara a mí para combatir o para huir. Me pone en alerta, detiene las funciones digestivas, detiene las funciones genitourinarias, manda toda la sangre a los músculos y al cerebro para que yo pueda combatir o escapar, que es la forma que tenemos desde la época de las cavernas hasta hoy y que tienen todos los animales. Entonces, lamentablemente los medios en el mundo, los medios de difusión en el mundo han trabajado transmitiendo noticias y transmitiendo miedo. Por día, en un medio de comunicación cualquiera, estamos contando los mismos muertos 200, 300, 400 veces. Y esto lo que genera es terror. La gente está aterrorizada, no es que está en su casa encerrada leyendo tranquilamente, no, tiene terror a que le venga el coronavirus, tiene terror, es visto el coronavirus casi como en la época de la Edad Media se veía a la peste, sin darnos cuenta que es un virus y que no lo vamos a vencer al virus, no nos podemos encerrar, no nos podemos aislar de un virus. El virus va a llegar en algún momento. Y el 97-98% de la gente que se infecte con el coronavirus va a estar bien. Entonces, aceptemos que el virus existe. No entremos en el tema del miedo y el pánico. Yo sé que esto va en contra de los canales de noticias, pero una cosa es informar y otra cosa es crear pánico. Este es mi pensamiento, no es el pensamiento de todos, pero es mi pensamiento. Por lo tanto, trabaja con serenidad, es lo mejor que te puedo recomendar. Instantes de sosiego, de serenidad. Si podés meditar, medita. Y si no, hace una respiración lenta y profunda. Lenta y profunda durante 3 minutos. Y fíjate cómo está tu estado de ansiedad antes y después de estos 3 minutos de respiración
lentos y profundos. Y de esta manera llegamos al final de Tesis de Salud. Gracias por habernos acompañado, que tengan una hermosa semana y los esperamos la próxima para seguir acompañándonos, porque ya lo sabes, juntos nos cuidamos mejor. Chao.